La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os oí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abraza y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos, pues va a contribuir de manera concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Sí 161 más 7 votos emitidos telemáticamente, no 115 más 3 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 58 más 3 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial, yo diría que muy cordial. Por tanto, la reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Creo que una propuesta deja de ser una propuesta para ser una imposición si de ello se deriva que si no aceptas mi propuesta lo rechazo todo. Vamos a ver el contenido y el alcance de ese proyecto, pero siempre y cuando se mantenga el pacto contra la violencia machista en España y en Castilla y León. Y, por tanto, vamos a ser un poco prudentes al respecto, porque empezar a prejuzgar antes de conocer, pues es eso, es simplemente un prejuicio. Si de lo que se trata es de derogar la legislación contra la violencia machista, la respuesta es que no. En ningún caso contratamos con Medina o con Luceño, creo que se llama el segundo. En ningún caso contratamos, ni en ningún caso el ayuntamiento hizo un pago a estas dos personas. ¿Usted cree que en algún momento podemos ponernos de acuerdo en algo? Yo creo que sí, sinceramente, y lo voy a intentar, pero le exijo lo mismo que le ofrezco: propuestas y respeto. Míreme y dígame si le parece correctas estas propuestas o qué quiere cambiar. Pero míreme, señora Ayuso, míreme a los ojos. Ya sabe usted que quien no mira a los ojos o está faltando al respeto o tiene algo que ocultar o no es de fiar, señora Ayuso. Y por respeto a los cientos de miles de madrileños que representamos, le pido que nos mire a los ojos y que nos respete, señora Ayuso, que nos respete. El jefe de intensivistas del Marañón, por cierto, vuelvo a hacer ya lo he hecho varias veces, pero vuelvo a hacer un
un canto a la sanidad pública y a la gente que trabaja ahí, que tiene un mérito que no, los que no han estado en la UCI no se lo pueden imaginar, y espero que no esté ninguno en la UCI. Me dijo, dice, mira, no quiero ser muy exacto, Antonio, porque estas cosas de la medicina sabe que no son muy precisas, pero entre un 97 y un 95% de posibilidades de palmarla. Digo, pues muchas gracias. Esto muy cariñoso, me daba con la mano en la pierna y yo decía, madre mía. Bueno, yo no era consciente de eso, pero yo no me enteraba de todo eso, pero los que estaban fuera sí. Claro. Y en concreto ellos dos, Ana y Ricardo, fue brutal. Pero es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento, no lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático amparado por los derechos fundamentales. Creo que estamos ante dos problemas, el derecho del trabajo, los derechos fundamentales, la salud pública, la salud mental, y esto, y lo decía ahora Íñigo de Soslayo, es hablar de democracia. Estás escuchando La Cafetera. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Déjeme que comience por el informe del IPCC, porque esta semana hemos visto con mucha preocupación las conclusiones. Y cuando llegue el siguiente informe de Naciones Unidas, en el 2029, las emisiones de CO2 deberían estar recortadas a la mitad. Pero no parece que vayamos a llegar y a evitar esas consecuencias más catastróficas. ¿Por qué no estamos haciendo lo suficiente? ¿Por qué? ¿Qué más nos hace falta? Yo creo que el informe es muy preocupante. Es muy preocupante porque lo que pone de manifiesto es que efectivamente no estamos haciendo ni lo suficiente ni suficientemente deprisa, sobre todo en el dato agregado a nivel mundial. Después se detalla pues que ha habido muchas cosas muy interesantes, muy importantes, pero si teníamos que multiplicar por 3 la nueva inversión en energías renovables, pues hemos sido capaces de multiplicarla solo por 2. Y esto nos incrementa la presión sobre hasta dónde se puede producir el pico de emisiones, que se adelanta hasta el año 2025. El mundo debe llegar al pico máximo de emisiones como muy tarde en 2025 y a partir de ahí hay una caída muy abrupta, y esto yo creo que necesita una respuesta fundamentalmente contando con el respaldo social. Yo creo que a veces se nos olvida que estas grandes cifras, esta gran amenaza genera una especie de adormecimiento, que la gente se ve desbordada porque representa, y nuestra obligación como instituciones públicas, pero también como grandes compañías, en el caso de las empresas, es facilitar las cosas concretas para que cada ciudadano pueda también asumir su modo de contribuir a este esfuerzo. Claro, tenemos además la impresión, y sabemos que existe también en el mundo ecologista esta percepción de que además la guerra de Ucrania está teniendo un impacto no solamente energético en Europa, sino también en forma de retroceso. Nos da la impresión de que se está retrocediendo en la lucha contra el cambio climático. Vemos la vuelta del carbón, que parecía ser ya cuestión del pasado. Vemos la eliminación de obstáculos a la importación de piensos, cómo se flexibilizan las condiciones para la importación de maíz de Argentina o de Brasil, por ejemplo. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que la guerra de Ucrania lo que ha generado efectivamente es una primera reacción de desconcierto muy notable y de sustitución de los aprovisionamientos que proceden de Rusia en una especie de sálvese quien pueda, para que muy rápidamente podamos tener una respuesta en aquellos países que estaban más expuestos a la importación de productos energéticos desde Rusia y en cadena a fertilizantes y por tanto a producción agraria, en fin, cómo va teniendo efectos encadenados que van más allá, efectos en cascada que van más allá solamente del carbón, el petróleo, el gas o el uranio. Me parece que es clave entender que la respuesta más adecuada es la contraria, acelerar al máximo la transición energética, anticipando cosas que probablemente no hubiéramos empezado a hacer hasta dentro de unos años, como es sustituir gas por hidrógeno o por gases renovables, como es el permitir que despleguemos toda esa capacidad de innovación de una manera mucho más ágil, incluido en el campo regulatorio, para poder acoger todas estas soluciones. ¿Qué pasa? Que
hay un periodo corto en el que es muy difícil que esos efectos se materialicen. ¿Y entonces? Yo creo que en este tiempo tenemos que ir contrarreloj, desplegando al máximo las microsoluciones más sencillas, de ahí el énfasis en los techos solares, de ahí la búsqueda de mecanismos que nos permitan ser muy eficientes en nuestros consumos, y en el nivel macro yo creo que es muy importante que a nivel europeo seamos mucho más inteligentes de cara a la sustitución de los proveedores y a la búsqueda de la puesta en común de todas nuestras complementariedades con lo que pueden ayudarse los países entre sí, cómo podemos organizarnos mejor en nuestras capacidades de almacenamiento de gas para el próximo invierno, etcétera, etcétera. Sí creo que hay un elemento muy sensible que hemos visto que se empieza a plantear, y son cómo acompañamos socialmente a quien pueda estar en peores condiciones. Todos sabemos que debemos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Sin embargo, también sabemos que un encarecimiento tan importante de los productos energéticos afecta de manera desigual a la sociedad. Y este es un debate un poco complicado, porque si no conseguimos que los ciudadanos se beneficien inmediatamente de aquellas soluciones que son más baratas, las renovables, y que se sientan acompañados en el corto plazo ante un incremento tan importante de los precios, podemos encontrarnos de repente que miramos atrás y que hay una desafección muy grande y una preocupación y una incredulidad muy grande. Y estos son temas sociológica y políticamente muy sensibles, con gran incidencia desde el punto de vista de la igualdad y del reparto de esfuerzos y costes. Claro, pero se corre el riesgo de no ir a la velocidad necesaria para abordar este dilema. Le pido que valore las palabras de Mario Draghi. Ayer le escuchamos diciendo: Europa tendrá que elegir si quiere paz o aire acondicionado. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che di fronte a queste due cose cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Yo la meterei en questi termini. Yo creo que las palabras de Mario Draghi son palabras muy razonables, y es verdad. Yo creo que esto nos lo tenemos que plantear, no solamente aire acondicionado, porque el aire acondicionado no le resulta de particular interés a alguien que vive en Hamburgo o a alguien que vive en Gotemburgo, y me parece que este es un debate en el que a veces sufrimos un poco de esa displicencia nórdica en la que consideran que es que los mediterráneos somos unos frívolos, ¿no? Pero sí es verdad que hay que pensar muy seriamente en cómo trabajamos en cambios de comportamiento, en cambios culturales. Yo creo que a veces se produce una disociación. Por una parte, nos sentimos enormemente solidarios con la sociedad ucraniana y simultáneamente reivindicamos que nos afecte lo menos posible o que no nos afecte en absoluto. Y yo creo que ahí es pertinente el modo en el que se están planteando algunas campañas, a veces desde la sociedad, desde las organizaciones sociales, de cómo incentivar un menor consumo, cómo compartir cada uno de nosotros el esfuerzo, bien con el termostato, bien optando por el transporte público y dejando el coche en casa, que sería bueno en cualquier circunstancia siempre que podamos, pero ahora con especial énfasis. Y me parece que la suma de todo eso, a cada uno de nosotros nos puede parecer que es una tontería y mi comportamiento no aporta, pero la suma de todo eso sí aporta y sí nos permite mover la aguja. Nuestro objetivo, nuestra prioridad es evidente los grandes consumos, las grandes orientaciones regulatorias, las grandes empresas, pero aquí no sobra nadie. Todos podemos aportar algo, evidentemente con capacidad y con responsabilidad muy diferente. Y ese es un mensaje que siempre es muy difícil, el de los cambios de comportamiento de cada uno de nosotros como personas. Estamos viendo también que emergen de nuevo debates. El asunto nuclear. ¿Se debe relanzar la energía nuclear, la construcción de centrales? ¿Se debe relanzar este debate? Yo creo que ese debate ha resurgido de manera oportunista. Me parece que los tiempos de construcción de centrales nucleares, que oscilan entre 17 y 20 o 22 años, nos muestran hasta qué punto no es una solución para un problema como el que estamos viviendo, y nos muestran cómo en los planes de descarbonización estamos contemplando ya otras soluciones, otras tecnologías que son mucho más baratas, mucho más asequibles, mucho más flexibles, mucho más inmediatas.
y por tanto se explica porque tiene poco sentido desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la apuesta por la descarbonización la energía nuclear. Y esto también lo incluye el panel intergubernamental de cambio climático en su informe aprobado el lunes, donde enfatiza hasta qué punto la energía fotovoltaica, la energía eólica y en su caso las innovaciones asociadas al hidrógeno renovable pueden ser extraordinariamente útiles para una sustitución masiva del uso de combustibles fósiles. En nuestro caso, además, creemos que necesitamos desarrollar tecnologías de almacenamiento para dar seguridad, para dar solvencia a las energías renovables. Y esto nos ofrece, me parece una oportunidad, también es un elemento importante y positivo, nos ofrece una gran oportunidad de innovación, de desarrollo y modernización industrial y de empleo de calidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser hábiles, el cómo combinamos todas estas piezas para bueno, en la medida de lo posible, el que sea una trayectoria que no sea una trayectoria de castigo, sino al contrario, una trayectoria de inversión en prosperidad y de un futuro mejor. Y la energía nuclear ahí no encaja bien. Ni los tiempos, ni los recursos que requiere la inversión inicial, ni en seguridad durante los años de operación y mantenimiento, ni en seguridad en la gestión de los residuos a posteriori ofrece las ventajas y mejores condiciones económicas que las energías renovables. Le pregunto también por un debate que vemos muy presente en el debate público, la existencia de una compañía eléctrica pública. ¿Esto no ayudaría a gestionar con mayor equidad un bien tan esencial como el de la energía? Por supuesto, si la mayor parte de la producción eléctrica del país se correspondiera con una empresa de titularidad pública, estaríamos en muchas mejores condiciones de las que estamos ahora. Eso es obvio. El problema es cuál es la situación real que tenemos. Para poder tener un impacto relevante en el mercado eléctrico, deberíamos estar manejando cifras de alrededor del 60% de la producción de electricidad en nuestro país a través de una empresa pública, por ejemplo. Estoy poniendo una cifra muy importante. No podemos expropiar empresas eléctricas y sería dudoso que fuera el mejor ejercicio. En escala mucho menor sí lo estamos trabajando, cómo recuperamos pequeños saltos hidroeléctricos y se pone a disposición esa producción en las comunidades locales, cómo se puede pensar en un apoyo a las comunidades energéticas locales con una participación de los organismos públicos. En la gran escala, es decir, volver al modelo francés de EDF es mucho más difícil. Y lo cierto es que yo creo que eso explica también por qué Francia puede imponer incluso como una excepción, porque es una excepción, no lo olvidemos, una excepción a las reglas del mercado interior de la electricidad, un precio X que representa un precio a pérdida y EDF no va a querellarse, no va a judicializar ese proceso frente al gobierno francés, y si el gobierno de España pretendiera imponer un precio máximo de venta a las compañías eléctricas españolas, sospecho que desgraciadamente perderíamos ese pleito, porque seguro que recurrirían y evidentemente pues los tribunales dirían que no tenemos dónde ampararnos. Del mismo modo, salvando las distancias, que Renfe puede ofertar billetes de tren que probablemente no están cubriendo el incremento del coste de la energía que necesita para mover sus trenes, pero asumimos desde el punto de vista de la gestión pública ese diferencial y esto yo creo que es una gran ventaja en momentos como este, donde es particularmente importante no tanto insistir en que el mercado funciona. Claro que el mercado funciona también en una guerra y en escenarios de escasez. Eso sí, el precio del pan se dispara y solamente unos pueden comer pan, pues aquí ocurre lo mismo. La electricidad es algo fundamental para el confort de nuestros hogares, así que el argumento no puede ser el mercado funciona y está dando una señal de escasez. Perdón, ni la oferta ni la demanda han cambiado, ni los costes relativos de las tecnologías han cambiado, salvo la del gas. Así que no podemos tolerar este incremento tan importante del precio al que se retribuye el conjunto de la electricidad, que no se corresponde con un incremento real de los costes. Bastante problema tenemos con el coste del gas natural como para aceptar un incremento tan importante del precio de la electricidad. Déjeme por último que le pregunte por el Sáhara, porque también afecta a nuestra política energética. Hemos visto que Argelia ya ha señalado que está dispuesta a revisar al alza el precio al que vende el gas a España. Tiene consecuencias geopolíticas. ¿Qué piensa del cambio de política en relación con el Sáhara?
Bueno, hay dos cuestiones en esa pequeña introducción. Yo creo que hay una cuestión más de política general, es decir, la relación con Marruecos y la búsqueda de salidas para el Sáhara Occidental, y yo creo que la posición del gobierno está clara y resumiría de una forma muy sintética, aplicando no solamente para con Marruecos o para con los ciudadanos del Sáhara, también para con Argelia, es que nuestra obligación es tener la mejor relación posible con nuestros vecinos y participar en la búsqueda de soluciones de aquellos problemas que se puedan presentar, y este es un problema que ha estado presente en nuestras vidas durante décadas. Y la segunda cuestión es la relación del precio del gas y la incidencia en Argelia. Y yo creo que aquí se está a veces generando una cierta confusión. Me parece que es muy importante destacar que Argelia, a nuestro juicio, es un país fiable, es un socio fiable, nunca jamás ha faltado a su palabra, a su compromiso, y la relación que hemos tenido con ellos ha sido impecable, con el gobierno, y estoy segura de que van a cumplir con sus compromisos, como lo han hecho siempre. Y otra cuestión es la relativa a la revisión de precios, y aquí me parece que ha habido algún mensaje un poco probablemente coyuntural o asociado a la oportunidad del momento. Tocaba revisar precios de gas, es una revisión que no se corresponde entre gobiernos. Ojalá se pudiera pactar esa revisión entre gobiernos, pero esto no es así. La revisión de los precios es estrictamente comercial y se produce entre compañías, y es una revisión que se inició antes de Navidad. Hasta tal punto fue así que una de las principales compañías que adquieren gas argelino y que lo venden a los consumidores industriales denunció todos sus contratos, o una muy buena parte de sus contratos, antes de fin de año, pagando incluso la penalización, porque advertían que Argelia estaba presionando, la compañía argelina Sonatrach estaba presionando para hacer una revisión al alza muy importante, y que como no tenían certeza sobre cuál sería el punto en el que se llegaría a un acuerdo, pues preferían denunciar contratos y pagar las indemnizaciones, pero revisar al alza los contratos con las empresas, con sus clientes industriales. Es decir, el que Argelia ahora diga que a lo mejor se revisan los precios de los contratos de suministro de gas para con España no es ninguna novedad, lo dijo ya en octubre, y no es una relación entre gobiernos, es una relación comercial entre Sonatrach y las compañías españolas. Y es una negociación que se produce periódicamente y que suele llevar mucho tiempo, porque es una negociación delicada, porque en estos momentos además la evolución de los precios en los mercados internacionales ha sido tan volátil, tan importante el alza y tan impactante, por tanto, para los consumidores a los que quiere dar cobertura las compañías españolas, que es una negociación complicada, pero no tiene nada que ver ni con octubre, noviembre, diciembre. A nadie se le había ocurrido que el presidente fuera a mandar una carta, o que el Sáhara fuera a ser un asunto importante, o que la recuperación de la relación con Marruecos pudiera estar en el radar. O sea que yo creo que no tiene nada que ver un asunto con otro. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la Transición Ecológica, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a ti, Fernando, y a toda la gente de La Cafetera. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Watching the sunset on Tennessee Hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like spring. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Una mañana más aquí a La Cafetera. A ver, nos escuchamos.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos una mañana más aquí a la cafetera. Acabamos de escuchar a la ministra para la Transición Ecológica, a Teresa Ribera, también vicepresidenta tercera del Gobierno. Y uno de los titulares que deja es que se rechaza abiertamente reabrir ese debate nuclear que se ha intentado reabrir por parte de diferentes frentes. Bueno, pues la ministra para la Transición Ecológica ha rechazado que se reabra ese debate sobre la vuelta de la energía nuclear. Este es uno de los titulares que deja esta entrevista a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Hoy además tenemos otros asuntos sobre la mesa. Principalmente lo vamos a comentar ahora en las portadas de periódico. La gran imagen de las portadas de periódico es la imagen de Rabat, esa visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI, que también deja algunos titulares de los que vamos a hablar. También hablaremos del asunto del Sáhara, de lo que se votó ayer en el Congreso de los Diputados, ese rechazo al giro del Gobierno sobre el Sáhara. Hablaremos también de esa reunión previa que hubo entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo y de otros muchos asuntos que, como digo, tenemos sobre la mesa. También a nivel internacional vamos a hablar de esa votación que hubo en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, y además profundizaremos sobre cuáles han sido los asuntos más interesantes, más destacados por la prensa internacional cuando han hablado de España. Como cada viernes, también hablaremos de series con Ana Pastor, en este caso sobre justicia, y en videojuegos hablaremos con Enjoy the Silence sobre Hollow Knight. Antes de empezar, lo recordaremos también al final del programa, este es el último programa hasta la vuelta de vacaciones, que será el próximo día 18 de abril. Así que, bueno, todavía no hemos terminado, pero para que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo, muy buenos días a todas aquellas personas que os habéis levantado pronto. Muy buenos días, Odemiro, Cristina, Odemurian, David Delgado, Elías, Ángel, Tania de la Fuente, Pedro Quintana, Mamen. Ya os veo a todos por aquí, Yulitia, Carmen Fernández, también Odemurian, Ana Pérez. Muy buenos días a todos y a todas. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar y nos tiene que dar tiempo a todo. Empezamos. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos. Además, la hoja de ruta prevé la puesta en marcha de grupos de trabajo para la concertación en todos aquellos ámbitos de interés común. Ese es el caso del Grupo Permanente de Migración, ya existente, o la creación de otros grupos de trabajo en el ámbito económico, de las infraestructuras, de la educación, de la formación profesional, de la cultura y del deporte. Afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos, pues va a contribuir de manera concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países.
Así hablaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, desde Rabat en esa visita con Mohamed VI, y es algo que está en las portadas de todos los periódicos. El diario ABC dice: al servicio de Su Majestad con el rechazo del Congreso, Mohamed VI recibe en audiencia a Sánchez y escenifica el triunfo de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara tras el volantazo de la política española. También en el diario El Mundo dicen: Rabat reabre las fronteras tras el giro en el Sáhara. En el diario El País dicen: Marruecos reabrirá las fronteras con España. También destacan este asunto. Y en La Vanguardia dicen: España sella una nueva etapa con Marruecos. La inmigración es el motivo principal del acuerdo entre España y Marruecos, que ayer sellaron Mohamed VI y Pedro Sánchez en un encuentro donde anunciaron la reapertura de fronteras entre ambos países. Y dicen que España ha reconocido la viabilidad de la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara. Un asunto que en el Congreso de los Diputados se rechazó. Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, Republicano y Euskal Herria Bildu, relativa a la posición del Gobierno español en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes 334 más 13 votos emitidos telemáticamente, sí 161 más 7 votos emitidos telemáticamente, no 115 más 3 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 58 más 3 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley. El Congreso rechazó así ese giro del Gobierno sobre el Sáhara. Esta era una proposición no de ley que lo que decía era, si nos vamos a la proposición no de ley, decía: el Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva conforme a derecho internacional ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político en el Sáhara Occidental. ¿Quién votó qué? La iniciativa, que estaba impulsada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu, salió adelante con 186 síes, incluido el del Partido Popular, 118 noes del Partido Socialista y 58 abstenciones por parte de Vox y de Ciudadanos, concluyendo así que la mayoría del Congreso no está a favor con el giro que ha dado el Gobierno sobre el Sáhara. Esto sucedió antes de esa reunión que tuvo Sánchez en Rabat, pero es que también antes Pedro Sánchez se reunió con Núñez Feijóo y no parece que la reunión fuese muy fructífera a ojos de Núñez Feijóo, que insistió en que sí, que había sido una conversación cordial, pero decía que no había sido fructífera porque las propuestas que él había puesto sobre la mesa pues no se habían aceptado. Yo quiero decirles que la reunión ha sido cordial. Yo diría que muy cordial. Por tanto, la reunión ha sido muy cordial y con la misma sinceridad les digo que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado. Porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, para los trabajadores, para las rentas medias y bajas, ni para las empresas. No puedo darles ninguna buena noticia. Dada la situación económica que vive España, lamentablemente no puedo trasladarles a los ciudadanos que peor lo están pasando, a las rentas más bajas, a las rentas medias, a las familias, que hayamos podido concretar ni una sola propuesta económica más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, que el Gobierno pretende convalidar sin más. Esto decía Feijóo, ahora presidente del principal partido de la oposición en España, después de esa reunión con Pedro Sánchez. Y bueno, pues desde el Gobierno, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, criticaba la actitud
de Feijóo. Decía que era una actitud más de imposición. Creo que una propuesta deja de ser una propuesta para ser una imposición si de ello se deriva que si no aceptas mi propuesta lo rechazo todo. Es decir, rechazo subida de ingreso mínimo vital, rechazo 600.000 nuevas familias acogiéndose al bono social térmico y eléctrico, rechazo 169 millones de euros para el sector lácteo, rechazo 450 millones de euros para el sector del transporte, rechazo que hoy los españoles y las españolas estén pagando 10, 15, 20 euros menos a llenar los depósitos de sus vehículos. Creo que una sola propuesta no puede condicionar un paquete, una respuesta como la que el Gobierno está dando de Estado, un proyecto de país como el que estamos presentando. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. You struggle in your sleep. Y en otros asuntos de España seguimos con el asunto de presunta corrupción que acecha al Ayuntamiento de Madrid, en concreto al Partido Popular. Dice el diario El País que el juez estudia embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía pide la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, acusados también de blanqueo. Ayer tenía que dar explicaciones una vez más Almeida, el alcalde de Madrid, y bueno, él decía lo siguiente: negaba haber intervenido en la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas. En ningún caso contratamos con Medina o con Luceño, creo que se llama el segundo. En ningún caso contratamos, ni en ningún caso el ayuntamiento hizo un pago a estas dos personas. Únicamente se formalizó un contrato con el voto a favor de todos los grupos municipales en el Consejo de la Funeraria, insisto, con el voto a favor de todos los concejales de la oposición en el Consejo de la Funeraria, para poder proveer de material lo antes posible en una situación como la que se estaba viviendo. Si usted me dice que a posteriori, lógicamente, sabiendo lo que ha pasado, haríamos un contrato para que dos personas se compraran coches de lujo, yates, no dude usted que no lo haríamos. Pero yo les pido que se pongan en aquella situación. Y yo les pido que piensen ustedes en los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que se dejaron la piel durante 24 horas al día, en los momentos más dramáticos, para conseguir material, en una jungla. Insisto, si ustedes me dicen, ahora, sabiendo que esas dos personas se llevaron 5 millones de euros y se lo gastaron en lo que se lo gastaron, pues por supuesto que no. Bueno, así contestaba Almeida. Desde el diario.es hablan de que el relato del expolio a las arcas públicas del Ayuntamiento de Madrid por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño ha tenido en las últimas horas, decían, una importante revelación y mantiene varias contradicciones. En uno de los espacios que faltaba por rellenar aparece la coordinadora general del Ayuntamiento, Matilde García Duarte, la persona con la que habría contactado el primo del alcalde. Así, según el relato del alcalde, su mano derecha y su primo tuvieron esa comunicación sin que él se enterase, hasta que el viernes pasado el diario.es reveló la investigación de anticorrupción. Una vez más, los líos familiares que implican al dinero público de todos, de todas, mientras se está despreciando, ¿no? Se está diciendo, no, es que
Pedro, cuando esa campaña que hemos visto desde el Partido Popular, ¿no? De Pedro Sánchez se está llenando los bolsillos con vuestros impuestos sin pensar en que los impuestos van al Estado, no al bolsillo de Pedro Sánchez, pues mientras vemos cómo el Partido Popular una vez más tiene que explicar esos líos familiares que al final acaban en esas comisiones y en esos líos que al final de lo que es lo más importante ya no son los líos familiares, lo más importante es que estamos hablando de dinero público que contribuye a mejorar la vida de la gente y que implica tanto a la vida de la gente como que ayuda a mantener algo tan valioso para nuestra sociedad como es la sanidad pública. Ayer, Antonio Resines, después de pasar tanto tiempo en la UCI, decía esto en la cadena SER. Que yo la estaba palmando. Claro, y claro. entonces, yo es que no me lo quería imaginar. Alguna vez lo he pensado y pienso que no hubiese dado la talla porque, no sé, hubiese intentado evadirme de alguna forma porque, volver a casa todos los días solo y saber que dejas a la persona que quieres ahí, que cualquier momento te pueden llamar. Por cierto, que te llaman a las 12 de la noche y te cagas por la pata abajo. Claro. Es como dices, que me van a llamar para decirme que se ha acabado. Porque a las 12 de la noche no llama a nadie. Bueno, pues claro. en la UCI sí. Entonces te acostumbras a eso, pero siempre tienes un temor de que sea... que sea la llamada definitiva. Que sea la llamada definitiva. Y hubo un momento cuando me desentubaron y me volvieron a entubar que estuve muy al borde, muy cerca. Pues, el jefe de intensivistas del Marañón, por cierto, vuelvo a hacer ya lo he hecho varias veces, pero vuelvo a hacer un canto a la sanidad pública y a la gente que trabaja ahí, que tiene un mérito que los que no han estado en la UCI no se lo pueden imaginar, y espero que no esté ninguno en la UCI. Me dijo, mira, no quiero ser muy exacto, Antonio, porque estas cosas de la medicina sabe que no son muy precisas, pero entre un 97 y un 95% de posibilidades de palmarla. Y digo, pues muchas gracias. Esto muy cariñoso, me daba con la mano en la pierna y yo decía, madre mía. Bueno, yo no era consciente de eso, pero yo no me enteraba de todo eso, pero los que estaban fuera sí. Claro. Y en concreto ellos dos, Ana y Ricardo, fue brutal. Este testimonio que daba Antonio Resines en la cadena SER y que pone en valor, como él decía, una vez más, lo hemos escuchado ya en otras ocasiones desde que salió de la UCI, esos cantos a la sanidad pública y sobre todo para que nos demos cuenta de lo valioso que es lo que tenemos, ¿no? Que es un servicio público que salva vidas, como la de Antonio Resines, y que parece que hasta que alguien que ha tenido que pasar por algo tan grave como esto, no nos damos cuenta al resto de la sociedad sobre lo importante que es tener un sistema público fuerte, una sanidad pública fuerte, y deberíamos tener mucha más empatía, no solamente la ciudadanía, también los cargos públicos, y hacerse cargo de lo importante que es destinar dinero público, pero a la sanidad pública, no a otras cuestiones. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Y sobre dinero público, también sobre la gestión pública, sobre las políticas que afectan directamente a la vida de las personas y en concreto de las mujeres. Le preguntaron ayer a Núñez Feijóo en Televisión Española, en el telediario, le hicieron una entrevista y hablaron de ese tema tan peliagudo como es ese pacto entre el Partido Popular y la extrema derecha en Castilla y León, y como una de las exigencias de la extrema derecha es acabar con la ley de violencia de género. Sobre esto le preguntaban a Núñez Feijóo y él negaba que se fuese a eliminar esa ley, sino que podían llegar a convivir la llamada ley de violencia intrafamiliar que ha impuesto la extrema derecha como condición para la investidura de Mañueco, y que eso podía convivir con la ley de violencia machista. Pero al final no deja de ser claudicar a la extrema derecha y no deja de ser que la extrema derecha marque su agenda y que al final
se deje de hablar de lo realmente importante. Bueno, sobre esto le preguntaban a Núñez Feijóo en Televisión Española, decía lo siguiente. Vamos a ver el contenido y el alcance de ese proyecto, pero siempre y cuando se mantenga el pacto contra la violencia machista en España y en Castilla y León. Y, por tanto, vamos a ser un poco prudentes al respecto, porque empezar a prejuzgar antes de conocer, pues es eso, es simplemente un prejuicio. Si de lo que se trata es de derogar la legislación contra la violencia machista, la respuesta es que no. Si de lo que se trata es de sacar legislaciones contra violencias que no se consideran machistas, sino que puede ser una agresión de un hijo a un padre o de una hija a una madre, etcétera, pues vamos a ver el contenido de este asunto. Pero nosotros hemos propuesto un pacto contra la violencia machista en el año 17 y tenemos ese pacto en vigor. Yo no lo voy a romper. Yo no voy a romper ese pacto, ni me voy a olvidar de ese pacto, ni me voy a apartar del mismo. En Galicia, además, tenemos probablemente la legislación contra la violencia machista más evolucionada y más amplia de todo el elenco normativo autonómico y estatal. Sí, pero ya no es presidente de la Xunta de Galicia. Ahora va a ser líder de la oposición líder de la oposición en el Congreso de los Diputados a nivel estatal. Lo que se hiciese en Galicia está bien, pero es que ahora estamos hablando de cómo puede marcar un precedente, como ya está marcando un precedente lo sucedido en Castilla y León, y lo que asusta, sobre todo a las mujeres, las principales afectadas de esto, es que se deje en situación de vulnerabilidad y se tape la necesidad de que haya una ley de violencia de género para proteger el derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres, algo tan fundamental como es el derecho a la vida. Y con esta claudicación, ¿no?, que está haciendo el Partido Popular hacia la extrema derecha, se está dejando en una situación de especial vulnerabilidad a muchas mujeres. Creo que en esto deberían ser muy claros porque nos jugamos mucho. Estamos hablando del caso de Castilla y León, pero como ya hemos dicho en este programa, puede que vengan las elecciones en Andalucía, ya algunas encuestas apuntan a que también dependerían de la extrema derecha, y ojo, que la extrema derecha pone condiciones. Y el problema es que no solamente pone condiciones al Partido Popular, es que pone condiciones a toda la sociedad y quiere acabar con consensos tan importantes como el de la violencia machista. From afar, waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly. Y en otros asuntos que no se pueden olvidar, el asunto de la precariedad laboral y también de la salud mental, de la vinculación, de la relación que hay también entre cuidar el trabajo, cuidar la salud mental, sobre todo porque es donde más tiempo pasamos a lo largo del día. Hubo un encuentro sobre este asunto, sobre la relación entre trabajo y salud mental, donde estuvo Yolanda Díaz, también estuvo Íñigo Errejón, y Yolanda Díaz pedía cambiar la cultura de la empresa. Decía, no puede ser un lugar de sufrimiento. Es importante que hablemos de una nueva organización en el trabajo y del cambio de la cultura en las empresas. Es vital. Es como la precariedad. Una parte se cambia con normas, lo hemos visto, y funciona, pero es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento. No lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático amparado por los derechos fundamentales.
Así lo decía Yolanda Díaz en ese encuentro. Y luego, a nivel internacional, antes de pasar a la página de prensa internacional con Pilar de la Peña, una noticia muy importante, y es que Rusia ha sido suspendida del Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General de Naciones Unidas tomó esta extraordinaria medida, decían, por segunda vez en la historia, preocupada por las informaciones de violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por la Federación de Rusia en Ucrania, decían desde Naciones Unidas. Así sonaba la votación. The result of the vote is as follows. In favor, 93, against 24, abstentions 58. Draft resolution A/ES-11/L4 is adopted. Se compartió mucho cuáles habían sido también las votaciones por países. Por ejemplo, votaron en contra Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Etiopía, también Cuba, Congo, China. China votó también en contra de esta resolución, como decimos, de Naciones Unidas, de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Pero como decimos, en la página internacional de esta semana ha habido muchos asuntos y algunos de ellos sobre España destacados en la prensa internacional, y sobre ellos nos habla Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues más cosas, ya sabéis que abrimos un capítulo los viernes para hablar de España en el exterior, de la imagen que proyecta nuestro país en el extranjero a través de los corresponsales internacionales, a través de los medios de comunicación extranjeros que hablan sobre nuestro país, sobre España, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, se ha hablado mucho sobre la elección de Feijóo al frente del Partido Popular, hemos visto que ha sido recibida como un intento del partido por cerrar su peor crisis, pero ¿qué perfil le dan a Feijóo? ¿Qué perfil le otorgan? Pues en general, la verdad es que lo han recibido bastante bien, destacando que es un perfil moderado, que es pragmático, experimentado, y que ha sido un poco la elección del principal partido de la oposición en España para intentar pues cerrar lo que muchos denominan como casi guerra civil y esa especie de crisis y de autodestrucción, de proceso de autodestrucción que se ha visto en el partido en este último mes, como un intento de reiniciarse, ¿no? Como si fuera por un ordenador casi, o un dispositivo, o de reinventarse, y sobre todo pues ante la amenaza que supone el partido de extrema derecha, el auge de Vox como digamos, como a la derecha del partido, y como cada vez un rival más fuerte, ¿no? Es verdad que el nombramiento de Feijóo ha sido destacado por el Financial Times, el Frankfurter Allgemeine, The Guardian, el International Business Times, en fin, por buena parte de toda la prensa internacional. Ya te digo que con calificativos hasta cierto punto elogiosos, y destacando esto, ¿no? La experiencia de Feijóo, primero como al frente del gobierno en Galicia, también ese perfil moderado que él ha cultivado. De hecho, muchos medios recogen sus primeras palabras nada más a ser elegido, ¿no? Llamando a la unidad y a hacer política para adultos, huyendo un poco de estas disputas internas que han sacudido al partido, y se interpreta sobre todo eso, ¿no? Como el intento del Partido Popular de volver
volver a posicionarse como alternativa de gobierno, de volver a intentar recuperar el terreno perdido en favor de Vox, que todos los medios internacionales pues ponen de relieve que ya es la tercera fuerza y que además las encuestas pues indican que está cada vez más cerca del Partido Popular. Sobre el perfil de Feijóo, ya te digo que en general ha sido bastante bien recibido, y de hecho solo he encontrado un medio, el diario francés Les Echos, que mencionaba que prácticamente la única sombra, entre comillas, que acecha al nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es su amistad con narcotraficantes en su juventud, ¿no? Que sí que lo lleva, sí, pero ya te digo que es prácticamente el único. La mayor parte de los medios internacionales pues recogen un poquito esta esperanza que ha puesto el Partido Popular en un perfil como el de Núñez Feijóo para intentar salir de la crisis en la que han estado sumidos en estos, sobre todo este último mes. Y además, claro, esta ha sido una semana en la que vimos a Zelensky compareciendo por videoconferencia en el Congreso de los Diputados en España. Esto ha tenido repercusión en el exterior porque Zelensky comparece en muchos lugares, tiene muchas intervenciones públicas. ¿Su intervención en el Parlamento español ha tenido repercusión? Pues sí, y eso que el mismo día había comparecido ante Naciones Unidas y había dicho alguna frase también bastante contundente, pero realmente numerosos medios de todo el planeta se han hecho eco de la intervención del presidente ucraniano en el Parlamento español, ¿no? Desde televisiones estadounidenses como ABC News, Reuters, semanarios franceses como Le Point o incluso la televisión belga, la RTBF, a la Aravilla también, y algunos medios de Brasil o de Asia lo han recogido en gran medida por esa comparación, o digamos por ese símil que trazó el presidente ucraniano con lo sucedido en Guernica, ¿no? Es verdad que ya hemos comentado que Zelensky está siendo pues un gran comunicador a la hora de intentar pues tener a su país en el foco, y realmente ha intervenido ya en multitud de parlamentos de todo el planeta, y siempre además busca algún elemento que sirva en la propia historia del país para intentar pues empatizar, que la gente, que su auditorio empatice más con lo que está sucediendo en Ucrania. En este sentido, el hecho de haber recurrido a la comparación con Guernica pues es algo que ha llamado la atención de varios medios, ¿no? Eso ha servido también para que a su vez se ponga algo el foco sobre lo sucedido en Guernica. Varios medios internacionales recordaban que fue una ciudad bombardeada, una ciudad del País Vasco bombardeada en 1937 por la aviación nazi, pero en apoyo de las fuerzas franquistas, e incluso algún medio pues recordaba que hubo cierta controversia, aunque es desde luego desde el punto de vista internacional considerado como uno de los ejemplos y uno de los símbolos del bombardeo, y digamos de uno de los primeros bombardeos sobre población civil, y que realmente más indignación y más conmoción causó en el mundo. Y luego otro aspecto que también han destacado varios medios internacionales, Reuters por ejemplo hacía una crónica al respecto, The Olive Press, era ese señalamiento que hizo el presidente ucraniano a determinadas empresas españolas que aún seguían haciendo negocio en Rusia, y a las que pedía salir, ¿no? En concreto el hecho de incluso identificar directamente a Porcelanosa y a Maxam, pues algo que también han destacado algunos. Y luego hemos visto también una noticia que destacaba Euronews que nos llamaba la atención. Decían que se está produciendo una sorprendente alianza de España con los Países Bajos para reformar las reglas fiscales en la Unión Europea. ¿Qué clase de alianza? ¿A qué se refieren con esto? La verdad es que esta es una noticia que ha pasado algo desapercibida en España, pero que realmente desde el punto de vista del funcionamiento de Europa, incluso de, digamos, los equilibrios de poder y digamos, esta especie de juego que se lleva a cabo a veces a la hora de negociar pues algunos aspectos importantes en Bruselas, que tiene bastante significado y bastante calado. Hace pocos días estuvo Mark Rutte, el primer ministro holandés, en España, y se anunció al término, lo anunció con Pedro Sánchez, pues que ambos países se habían entendido para abordar una reforma de las reglas fiscales o de las reglas presupuestarias en la Unión Europea. Y Euronews era uno de los pocos medios que se hacían eco de esto, destacando que era una alianza sorprendente, porque España y los Países Bajos tradicionalmente habían sido países que estaban en planos supuestos sobre el tema de política fiscal, ¿no? Desde ya hemos oído como aquí en España se señalaba mucho a Rutte, incluso durante las negociaciones de los fondos de recuperación en la Unión Europea, como uno de los
halcones, ¿no?, de los que eran más exigentes con el tema de las reglas fiscales y, digamos, de la disciplina fiscal en la Unión Europea, frente a España y a los países del sur, que son considerados un poco los que siempre piden mayor pues relajación de las normas y que haya más flexibilidad en este aspecto, ¿no? Y por eso era especialmente señalada este acuerdo, este anuncio de acuerdo entre España y Holanda para trabajar conjuntamente en esta reforma. Es verdad que el propio artículo de Euronews destacaba que aunque el marco presupuestario obliga a que el déficit esté por debajo del 3% y que la deuda pública no sobrepase el 60%, se trata de un marco que está congelado desde la pandemia y que la Unión Europea incluso ha dicho que está pensando en cambiar antes de reactivarlo en 2023. Y en este sentido es interesante todas estas alianzas y estos acuerdos que se pueden ir produciendo para realmente llegar a algún tipo de avance y sobre todo cambiar a lo mejor esa dinámica que durante mucho tiempo, pues al menos desde el sur de Europa, se ha denunciado que asfixiaba y que había contribuido a asfixiar buena parte de las economías, y quizá con este tipo de nuevas alianzas pues se podría abrir la puerta a que hubiera cambios en este campo. Y también hemos visto la visita de Sánchez a Marruecos, que ha sido destacada por numerosos medios internacionales. Se ve cómo se escenifica el fin de las tensiones, aunque algunos señalan que a cambio Argelia quiere castigar a España, decían, aunque hoy precisamente en la entrevista con la ministra nos decía la alteración del precio del gas viene muy de lejos, la renegociación del precio del gas, dice, está incluso publicada en medios de comunicación, poco o nada ha tenido que ver con esto, pero algunos medios internacionales sí lo atribuían, ¿no? Sí, la verdad es que eso, primero por un lado la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, es verdad que es noticia en numerosos medios porque se considera que es un poco la escenificación eso, ¿no?, del fin de esas tensiones y de esa crisis diplomática que han protagonizado España y Marruecos en el último año, y además se señala pues eso, que el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental es digamos el elemento que ha propiciado esta nueva relación bilateral o digamos este fin de tensiones, pero lo que numerosos medios es que, de hecho, antes incluso de esta visita había varios medios internacionales, desde medios franceses como Le Point o Middle East Eye, que es un digital que repasa un poco toda la información sobre este sector, hablaban de cómo Argelia realmente se veía una intención de castigar a España, ¿no? Y a pesar de lo que ha comentado la ministra, pues varios medios ponían de relieve que sí que Argelia había anunciado que quería revisar todos los acuerdos que tenía con España, que de hecho en los últimos días hemos asistido y hemos visto algunas acciones con respecto, por ejemplo, a los vuelos de Iberia, y que luego además estaba el tema del gas. También Argelia había dicho que iba a mantener el precio del gas a prácticamente todos sus clientes, pero abría la puerta a subírselo a España. Veremos a ver en qué digamos, dónde termina todo esto, porque es cierto que bueno, todo esto son palabras y lo que realmente importa en este campo son los hechos, pero sí que ya te digo que al menos en la prensa internacional se habla de que Argelia sí que podría, digamos, propiciar algún tipo de castigo a España, y que probablemente sería con el precio del gas, aunque bueno, de momento veremos a ver cómo transcurre todo, y la visita de Pedro Sánchez a Marruecos habrá que ver también cómo se recibe desde los medios y desde el gobierno argelino. Luego hemos visto también la rebelión científica por el clima en el Congreso, también ha llamado la atención de la prensa internacional. Sí, de bastantes medios, quizá por el impacto de las imágenes, ¿no? Sobre todo lo que ha tenido mucho recorrido, las ha recogido, por ejemplo, Euronews, Reuters, The Irish Times, incluso la agencia turca Anadolu, esas imágenes en las que se ve pues a los activistas protagonizando esa especie de acción de desobediencia civil y con la pintura roja tiñendo toda la fachada del Congreso, pues han sido desde luego recogidas por bastantes medios, ¿no? Y lo que se explica es que esta ha sido una protesta de un colectivo que se hace llamar Rebelión Científica, que es, digamos, la rama científica de Extinction Rebellion, este colectivo activista ambiental que ya había protagonizado bastantes acciones en todo el planeta, que esto forma parte además de una campaña que en estos días se están llevando a cabo también para evidenciar la necesidad de acciones urgentes por parte de los gobiernos contra la crisis climática, sobre todo a raíz del último informe del IPCC que alerta de la necesidad de tomar acciones, y de alerta sobre todo
del poco tiempo que queda para intentar abordar la reducción de emisiones y realmente poder mitigar los efectos más devastadores del cambio climático. Pero ya te digo que sí que es una imagen que ha llegado a numerosos medios de todo el planeta, esa imagen de teñido de sangre, o como decía Euronews, del color de la sangre, ¿no? Teñido de rojo del color de la sangre, pues sí que ha tenido bastante eco. Y por último, el plan anunciado por Sánchez para invertir 11.000 millones para desarrollar chips y microconductores. Esto también ha sido noticia, con mucha dimensión fuera. Bueno, con bastante dimensión, sobre todo en los medios, digamos, con más más centrados en información económica. Bloomberg, Reuters, Business Insider, por ejemplo, también lo ha recogido, pero luego he encontrado también algunas referencias, incluso en The Jerusalem Post o US News, en fin, en bastantes medios de distinta índole, ¿no? Y lo que se pone de relieve es cómo este plan anunciado por Pedro Sánchez de invertir 11.000 millones de euros, probablemente de los fondos europeos, para impulsar la industria española de microchips y de semiconductores, es un intento, a lo mejor quizá, decía Bloomberg, de modernizar la economía y de hacerla menos dependiente del turismo, ¿no? Y algunos medios también destacaban que los microchips son claves, por ejemplo, para la industria automovilística de España y en este sentido, pues el problema que hay ahora mismo, la escasez de componentes que hay ahora mismo en el mercado, pues a causa de varias crisis que se suceden, pues podía estar también detrás de este anuncio, y en concreto, de hecho, me parece que era Reuters y Business Insider destacaban que desde la Unión Europea se está intentando reducir la dependencia hacia las importaciones tecnológicas, impulsando a las industrias locales, y en este sentido pues llamaba la atención este plan de España, que buscaba reforzar y colocar a España en una suerte de vanguardia en la industria tecnológica. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas de cine, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral, cada semana. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy con una propuesta, la verdad, me ha sorprendido. Luego ya me he puesto a ver el argumento. Sé que, porque además he visto el tuit que habías publicado, que decías una de las series claramente de los últimos tiempos. La propuesta era un poco trágica, porque habla de la tragedia de Hillsborough, en la que murieron 97 aficionados del Liverpool. Justicia en Filmin. Sí, tengo que hacer dos advertencias. Una, es durísima, es desgarradora, te mantiene con el corazón encogido todo el rato. Son 4 capítulos, es una miniserie. Es una apuesta de Filmin, yo creo que está muy bien, porque recupera un hecho histórico, como tú decías, que es la tragedia de Hillsborough, y verá durante un partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest, en ese estadio, hay una avalancha. Esa es la primera advertencia, que es muy dura. Y la segunda no es una advertencia, es algo que tú has dicho y que yo he contado en Twitter, y es que me parece una de las series, sin ninguna duda, del año. Es la historia ficcionada, pero real, de una madre. Bueno, el arranque, como sé que a ti los spoilers te dan igual, pero bueno, no es spoiler. Básicamente el arranque, y lo centran todo en la historia de una madre que fue la que consiguió que esto llegara a los tribunales. Es una madre, Anne, que se está despidiendo. Los primeros minutos son pues una familia normal, el crío, esto es de hace muchos años, este caso. Uno de los hijos se va al fútbol con un amigo suyo y ya está. Y lo próximo que saben del hijo es que ha habido una avalancha y que puede estar o entre los fallecidos o entre las víctimas que están todavía en hospitales heridos. Y es los primeros minutos, digamos, es esa búsqueda, dónde está, y luego es una batalla brutal judicial contra
las instituciones, porque intentaron quitarse de encima como si esto hubiera sido un accidente y que un meteorito hubiera caído del cielo, ¿no? Así que creo que es, súper interesante, a la par que muy desgarradora. ¿A las 9? Bueno, hasta luego. Ven aquí. Ven que te vea. Vale, ahora. Ten cuidado. Sí, mamá, sí. Pasadlo bien. Y a ver si ganáis. Seguro. Va a ser un 3-0 triplete de Banksy. Eso te lo enseñé yo. Venga, marchaos ya. A ver, esto pasó a la historia, desde luego, por la enorme cantidad de víctimas que hubo, por lo mal que se gestionó la tragedia y ha quedado muy en la memoria de los británicos. Me parece que era la semifinal de la Copa de Inglaterra. El fútbol en Inglaterra, pues ya sabemos que tiene también una presencia en la sociedad muy grande. Efectivamente, el director tiene una vinculación emocional incluso mayor, porque porque tenía una relación directa. Y luego, además, creo que han hecho una selección. Muchas veces lo decimos en las series que comentamos, ¿no? Que buena elección, ¿no? Los protagonistas, los actores, las actrices. Y en este caso, la actriz, que no es muy conocida, o por lo menos para el público español, Maxine Peake, es la que hace de Anne Williams, que es esta madre, y que es una madre, por decirlo de manera tópica, madre coraje, que va intentando, de alguna manera investigar o pedir que investiguen cómo fueron las cosas. Hay varios momentos claves que me han recordado, ahora te voy a contar aquí, y que me traen un poco a la memoria de nuestro país. Ella, de inicio, claro, el shock, imagínate, tú te despides de tu hijo y lo siguiente que sabes es esto, ¿no? Pero en una de las primeras investigaciones policiales les hacen ir a los padres a declarar, y un policía les dice que el niño, el chaval suyo, llegó incluso a estar respirando, incluso habló tendido en el césped, y empieza a darse cuenta de que hay versiones contradictorias. Hay quien le dice que había muerto instantáneamente, aplastado por la muchedumbre. Otros le dicen esto, que habló y que dijo unas palabras, y se da cuenta, dentro del dolor que tienen, que les están ocultando algo. Y entonces empieza a conocer a otras familias donde les pasa lo mismo, las versiones son muy contradictorias. Me recuerda muchísimo. ¿Recordáis la tragedia del Madrid Arena en Madrid? Que hubo 5 víctimas, desde luego muchas menos, pero para esas 5 familias fue dolorosísimo. Y una de las madres, que estuvimos con ella para el Dónde estabas entonces, me contaba una escena exactamente parecida, exactamente igual. Quizá por eso me ha impresionado tanto la serie. Esta mujer me contó que, ella tiene una peluquería, y entonces esa tarde le había pedido a la hija, una adolescente, que le echara una mano allí, y que en cuanto terminaran pues se irían a casa. Y en el coche volvieron discutiendo porque su hija llegaba tarde, había quedado con amigos y tal, para ir a la fiesta de Halloween, que recordáis que fue esa noche, el 31 de octubre, al Madrid Arena. Entonces, se despidieron de una manera un poco así porque habían discutido en el coche, y ya está. Y lo siguiente que supo de ella es que estaban pidiéndole que fuera a reconocerla para hacer la autopsia. Entonces es tan duro escucharlo, y es tan brutal ver cómo año tras año han ocurrido tragedias donde las familias se quedan muy desasistidas, que yo creo que merece mucho la pena reconocer este caso, que yo no sabía de la existencia de Anne Williams, la protagonista. El campo, me temo. Ahora que los seguidores del Liverpool iban a tener la oportunidad de volver a Europa, surgen de nuevo los problemas, porque la policía ha estado redirigiendo a los espectadores fuera del campo, otra vez. hacia el lado izquierdo del estadio. Sara, cielo, ve a encender la tele. Vamos a ver qué pasa. Dentro del campo. Está claro que está ocurriendo algo grave. Están llegando más unidades. Los refuerzos entran ahora por la grada del Forest para ayudar con el problema. Hay fans escalando por la grada intentando refugiarse entre los asientos. Pueden verlo ahora mismo en las imágenes. No pinta bien. La teoría es que una de las puertas que dan acceso a esa grada del estadio estaba rota. Ha empezado a entrar gente que no tenía entrada, formando aglomeraciones junto a la gente que estaba viendo el partido. La grada está completamente abarrotada y así es como ha comenzado todo. Oye, ¿por qué no te pasas por el bar a comprar tabaco? Mike estará allí. ¿Y Kev está bien? Sí, claro. Fueron 96 víctimas, 96 personas que perdieron la vida en el estadio de Hillsborough, y toda la batalla incansable por conocer la verdad. Oye, es una miniserie, son 4 episodios. Sí. Es británica, ¿no?, la serie. Es británica, eso es, sí, y creo que es una de las grandes apuestas de Filmin en el sentido del contenido, ¿no? Filmin, como sabéis, yo soy muy fan porque tiene una variedad increíble en su catálogo, pero creo que en esta serie han dado un paso más allá. Al menos para mí era muy desconocido la intrahistoria, sabía del
del caso y del suceso durante la Copa de Inglaterra, pero no conocía, de hecho creo que en otros países no se llama Justicia, se llama Anne, como la protagonista, por darle valor, como decíamos, a la madre Coraje, ¿no? Así que, bueno, invito a todo el mundo, ahora que vienen unos días un poquito de descanso. Es dura, sí, pero creo que cuenta una parte, sí, es muy dura, pero creo que cuenta una parte de la historia en la que en algunos casos puedes incluso sentirte reconocido por tragedias que hemos visto después. Estoy pensando en el metro de Valencia, estoy pensando en el Jack 42, cosas españolas, pero que es una pauta que se ha repetido. Claro, esto es de hace muchísimos años, de los 80. ¿Cómo acabó la batalla? Porque fue dice la sinopsis, una lucha incansable por conocer la verdad, porque se hiciera justicia, pero ¿cuál era el procedimiento judicial? Porque lo consigue. No, el procedimiento judicial es que desde el minuto 1 hay una clave, digamos, de la investigación, que es que si la policía permitió o no entrar a más gente, que es lo mismo. O sea, que había una responsabilidad en torno al aforo. Exacto. Entonces se focaliza en la policía enseguida, los mandos policiales se quitan de en medio y dicen que no, que ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era lo normal, dejar entrar a la gente y tal. Y entonces esa es la batalla, demostrar que hubo una responsabilidad, que no fue un accidente, sino que no midieron que toda la entrada de gente iba a provocar una avalancha, como así fue, desgraciadamente. Bueno, pues es la propuesta Justicia, está en Filmin, 4 episodios, una serie británica dura, es una serie dura. Estas propuestas que hace Ana Pastor, yo no sé, Ana Pastor, si tú no eres tan dura, así luego... No, pero a mí ya sabes que me gustan este tipo de historias. No, pero este tipo de historias creo que... Ya. O sea, cuando algo yo no lo sé, que son muchísimas cosas, y me descubren un caso tan injusto, pues sí, oye, sí. Me gusta recomendarla. Sí. Prometo traer algo amable, venga. Sí, yo mira, te proponía, que además te invito a que lo veas y podamos comentarla después de Semana Santa, El viaje de tu vida, Tracks. Es una película, pero bastante amable. Te va a gustar. Es la experiencia vital de una mujer que decidió atravesar parte de, creo que es Australia, con un grupo de camellos, con 4 camellos, cruzarse, aventurera, maravillosa. Y es una historia real, basada en un hecho real, que fue fotografiada, documentada por un fotógrafo de National Geographic. Es vitalista, tiene algo de optimista, aunque ya viene huyendo de los fantasmas del pasado, pero es amable y mira, te puede dar una alegría en estos días. Pues me la apunto. Te la recomiendo y la comentamos a la vuelta, El viaje de tu vida. Venga. Gracias, perfecto. Ana Pastor, Neutral. Un besito, adiós. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues los viernes ya sabéis que también abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de videojuegos, esta apasionante forma de entretenimiento que crece y se impone como fórmula de entretenimiento, y lo hacemos además con la ayuda de los oyentes de la cafetera esta semana con Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días, cafeteros. Con una propuesta además, oye, estoy viendo los gráficos y me parece bastante interesante. Hollow Knight, ¿por qué has elegido este juego? ¿Por qué querías que hablásemos de él? Porque es uno de los títulos que yo considero una auténtica obra maestra. Es un título que coge un género bastante poco conocido para la mayoría de los jugadores y no solo lo refina y lo pule, sino que lo expande hasta el punto de que es una auténtica hazaña lo que logra con solamente 3 personas desarrollándolo, y que es que son más de 80 horas de duración del juego. Entonces, creo que ya si ponemos un poco esos datos, la cantidad de trabajo que tiene detrás, de diseño artístico, de diseño de niveles, como luego comentaremos, hay que ponerlo en valor, porque es un título que además ahora mismo es muy popular entre los streamings, sobre todo los que hacen no hit, que no reciban golpes mientras están jugando. Estoy viendo las imágenes, estamos siguiendo, ya sabéis que los jueves por la tarde a las 7 de la tarde aprovechamos no solamente para grabar esta sección, sino también para jugar un rato, y entonces lo hacemos en directo a través de Twitch, y se incorporan algunos oyentes del programa, y estamos viendo estas imágenes ahora.
Y la banda sonora, me decías, la banda sonora de este videojuego también merece un capítulo muy especial. Hay algunas músicas, estamos escuchando Dear Mouth, que nos decías, esta es Dear Mouth, esta es especialmente bonita, te traslada a otro universo, es un universo subterráneo, podría ser algo parecido a un hormiguero, algo parecido, ¿no? Es donde tiene lugar el videojuego. Y sí, son como algo parecido a insectos, ¿no? Los personajes. Sí, todos los personajes son insectos. De hecho, como apunte, el propio Hollow Knight, en realidad, su nombre original era Hungry Knight, era el Caballero Furioso, en un título que intentaron hacer antes de Hollow Knight, porque fue por Kickstarter, y es un mundo entero de insectos con una estructura tipo hormiguero, porque vas descendiendo por diferentes capas, y con insectos de lo más variopintos, solo que en lugar de hacerlos, si os dais cuenta los que lo estáis viendo ahora mismo, si en lugar de ser insectos grotescos, son más bien monos, son más bien insectos que alegran la vista y que es un poco un condicionante también para que tú quieras jugarlo. Sí, es verdad. Pero fíjate, dice Néstor, algunos oyentes están también participando. Bueno, pregunta 8 días de oro si tiene multijugador. No, por desgracia este juego es de un solo jugador. Uh-huh. Ya veremos a ver la secuela, porque está anunciada la secuela desde hace 4 años si lo tiene. Pero en principio no tiene. Eso sí, tiene diferentes retos que tú puedes hacer una vez que lo afrontes. Como un modo de estos de permadez, que es como se le llama, que es que en el momento en el que mueres tienes que volver a empezar. Solo que este modo se activa cuando te lo pasas el juego. O sea que no es ni de lejos necesario. ¿Es caro? ¿Es caro? También pregunta el precio. De hecho es la maravilla. Es un juego muy barato. Creo que, no sé si de lanzamiento llegó a costar 20 euros. Con lo cual, imaginaos, un título, insisto, de 80 horas de duración media, con 4 DLCs completamente gratuitos, que te cueste 20 euros. Claro, o sea, vas a dedicar mucho tiempo y no te va a costar mucho dinero. Néstor nos dice, tremendo el Hollow Knight, pedazo de juego. Qué difícil, pero qué bonito. ¿Es muy difícil? Es difícil en función de cómo lo plantees y me explico. Es un título en el que tienes que dominar las mecánicas básicas. Son unas mecánicas muy básicas, que es saltar, golpear, hacer un dash, es decir, hacer una esquiva o un impulso. Pero con esas mecánicas muy básicas tienes que aprender a leer los movimientos de todos los ataques que te van lanzando. No es un juego rápido, sino que tienes que ir con la suficiente pausa y tranquilidad para detectar los movimientos que te van haciendo, esquivarlos en el momento adecuado, y en realidad no es muy estresante, sino que mientras estás paseando por las diferentes partes de Hollow Knight, puedes descansar tranquilamente. Lo que pasa es que hay un jefe concreto, que son la señora de la mantis, que ese es el que te enseña a jugar. Ese es el que su combate es como un baile. Esto es muy interesante porque dice Néstor, a ver, para quienes no hayáis jugado nunca videojuegos, supongo que el que no haya jugado nunca videojuegos no le interesa mucho la sección, pero es interesante. Y quien no hayáis jugado nunca videojuegos, tenéis que saber que las primeras horas las dedicas a aprender las mecánicas. Están muy bien pensados. Hay un concepto que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? Que sucede durante los primeros ratos que juegas. Te van poniendo como pequeñas acciones que te van mostrando un poquito cuáles son las teclas que tienes que utilizar, cuáles son los movimientos que tienes que hacer y cuáles son los objetivos que tienes que conseguir. Y todo esto a través de la propia historia. Entonces es fácil meterse dentro de un videojuego. Y dice Néstor, ojito, que la curva de aprendizaje de este juego, de Hollow Knight, está súper bien diseñada. No me costó nada empezar, eso sí, me costó mucho dominarlo. Sí, es que el primer nivel, que es el tutorial, porque tú no empiezas dentro de la primera ciudad de Dirtmouth, Boca Sucia, que es como se llama en castellano, tú ahí te enseñan los controles, pero el juego te hace una cosita que es maravillosa, que es que no te enseña una mecánica que te sirve para acceder a zonas muy complicadas en cuanto llegas a esa primera ciudad, que es golpear con el aguijón, con tu arma, hacia abajo en superficies metálicas. Eso no te lo enseña el juego, pero eso te lo pone en el tutorial para que, si quieres, lo intentes, y si lo consigues, te da un amuleto para aumentar muchísimo el daño frente a los combates contra jefes con los que te vas a encontrar. Con lo cual, el juego te está diciendo, te vamos a dar lo básico, y si tú quieres experimentar con lo básico que te estamos dando, tienes vía libre para poder hacerlo. A partir de ahí, en el momento en el que consigues 2 habilidades en el juego, que son obligatorias, y una tercera opcional, tienes manga ancha, tienes completa libertad para explorar lo que quieras en el momento en el que quieras. Eso sí, con diferentes barreras de juego
con diferentes habilidades que vas a necesitar para poder llegar a diferentes zonas, pero dado que a cada localización de Hallownest se puede llegar de 2 o 3 formas distintas, no tienes problemas. Con esas 3 habilidades ya puedes avanzar. Pregunta Dab de Diven. ¿Es un juego tranquilo estilo Journey? No es estilo Journey. También yo, por lo que he estado viendo de Journey, porque tampoco lo he podido jugar, no es de ese estilo, pero sí que es estilo en el sentido de la atmósfera que te transmite. Porque es un juego que tiene una atmósfera muy... No diría oscura, diría más bien melancólica, porque digamos que llegas en un momento de decadencia del reino de Hallownest, pero dado que la música es muy tranquila y muy ambiental, te sumerge rápidamente en las zonas en las que estás jugando. Si, por ejemplo, estás jugando en una zona llamada Páramos Fúngicos, la música es muy alegre. O, por ejemplo, si estás jugando en una zona muy desolada, la música es muy triste o incluso casi ni se escucha. Por eso digo que es muy tranquilo en ese sentido. Nos decías, la banda sonora... Tú siempre, cuando hablamos contigo en Joy, siempre nos remarcas las bandas sonoras. Es verdad que es una parte muy estimulante de los videojuegos, que de pronto también te meten en una atmósfera y decías... Y es verdad que tiene algo de melancólica, por lo menos esta canción que nos recomendabas, Dirt Mouth, y además creo que es de libre Creative Commons, la utilizan mucho los streamers, ¿no? Sí, no tiene copyright, o sea, lo puede utilizar cualquier streaming. De hecho, me ha asegurado, además hablándolo con algún que otro streamer, que para que se pueda utilizar. Y es que en este juego es todavía más necesario, porque la música no solamente es que te transmita determinadas emociones que son las que el juego te pretende transmitir, porque es un título de narrativa ambiental, es decir, toda la historia la vas construyendo en torno a los diálogos, pero sobre todo en torno a lo que vas viendo en el escenario, en torno a los pequeños detalles que te cuentan, pero también en torno a la banda sonora. Si tú, por ejemplo, vas, como he dicho anteriormente, a una zona triste como Boca Sucia, que es una ciudad en decadencia en la que solamente vive una persona y donde todas las tiendas están cerradas, la propia música te lo va a decir y te va a dejar una especie de esperanza al final de la canción, como para indicarte que igual sí hay esperanza después de todo. Y eso se nota sobre todo en diferentes sitios en los que vas visitando, como el Palacio Blanco, es una de las zonas más difíciles del juego, pero te teleporta allí acompañándote además del apartado visual del juego, porque utiliza la filosofía del color, es decir, que cada color te transmite una serie de emociones. Entonces es un refuerzo absoluto entre la música, entre el apartado visual y lo que estás jugando, te está contando todo sin que te des cuenta. Es una especie de laberinto, es un género que no existe como tal, son 2 sagas que se han retroalimentado, es un juego que tiene muchos secretos, nos dice Enjoy the Silence, Hollow Knight, y que tiene una estética que es muy singular. Yo diría que tiene algo de ternura, son pequeños insectitos, pero los gráficos son bonitos, es una suerte de cómic en el que tú vas interactuando y que tiene un gran éxito Hollow Knight y que está muy 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 alabado, muy referenciado. Pues Enjoy the Silence, gracias, como siempre, Enjoy, te lo agradezco muchísimo. Nada, un abrazo, que para eso estamos, y un besazo a toda la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Toca despedirse. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos tenido esa entrevista con Teresa Rivera, en la que, como decíamos, ha rechazado ese impulso a las nucleares que desde algunos sectores se están intentando defender. También hemos hablado de videojuegos con Enjoy the Silence. También hemos hecho ese repaso de actualidad.
Y me quiero detener un poco en esa película que le hemos recomendado a Ana Pastor para que podamos analizar en la próxima semana, y creo que es un buen plan para esta semana de descanso, esta Semana Santa. Es la película Tracks, traducida como El viaje de tu vida. La vamos a analizar a la vuelta de vacaciones con Ana Pastor. Yo te diré que me ha gustado, a mí me encantó, y además creo que os puede gustar mucho. Es una película, como decía Fer, que es muy vitalista. Es verdad que parte de ciertas experiencias que ha vivido la protagonista, pero lo más interesante, lo que me pareció más interesante, es que está basado en una historia real que salió en portada en National Geographic. La historia es brutal, tanto la que te cuentan en la película como luego, cuando terminas la película, está muy bien también hacer el ejercicio de buscar sobre ello en internet y ver cuál fue la historia real y lo bien contada que está la película. No os digo nada más, que no quiero entrar en spoilers, pero bueno, creo que es un buen plan para esta semana, en la que vamos a descansar. Vamos a volver el lunes 18, porque la semana que viene vamos a tomárnosla de descanso, así también vosotros y vosotras podéis descansar un poquito de nosotras, y eso, volveremos el lunes 18. Y en esta semana de descanso, pues nada, os hacemos esta recomendación cultural, pero bueno, como ya he dicho en algunas ocasiones, pues también hay muchísimos planes culturales que nos ayudan también a evadirnos, también a buscar esos refugios de los que hablamos también con Leonor Watling. Y oye, también nos invitamos a recuperar en esta semana pues algunos programas que recordéis, que os gustaría volver a ellos. A mí me ha pasado en algunas ocasiones volver a ciertas entrevistas, ¿no?, que te tocaron en alguna emoción, alguna de las emociones, y os invitamos a volver a ellas, a que hagáis ese ejercicio, y además, si lo queréis compartir con nosotros en redes sociales, decirnos cuáles han sido los programas o las entrevistas o los momentos que más os han gustado del programa, pues bienvenido será, y creo que es un ejercicio que está bastante guay. Así que nada, sobre todo que descanséis esta semana, que disfrutéis mucho, tanto aquellas personas que tenéis la suerte de tener vacaciones, que tenemos la suerte de tener esta semana de descanso, como aquellas personas que, bueno, pues que tengáis que trabajar. Seguro que aunque tengáis que trabajar, pues puede ser una semana relativamente tranquila. Así que bueno, os deseamos un feliz descanso, una feliz semana. Volvemos, insisto, el lunes 18. Y volveremos al pie del cañón, con las pilas bien cargadas y con muchísimas ganas de volver a encontrarnos en torno a una taza de café, porque que sepáis que os vamos a echar mucho de menos. Pero que nada, que es una semana, que tampoco es tanto. Muchísimas gracias a Mame Empire, La Gata de Plata, Out de Murian, Enjoy the Silence, Néstor, también a Adriana Slengan, Cristina, a todos, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que disfrutéis, y muchísimas gracias un día más, una semana más, por seguir apoyando esta locura que es La Cafetera. Aquellas personas que además lo hacéis ese esfuerzo económico para que todos y todas pues podamos seguir reuniéndonos en torno a una taza de café y sentir que efectivamente no estamos solas, que somos muchas y que podemos seguir resistiendo. Muchísimas gracias. Es muy difícil despedirse, y más siendo españoles, que nos cuesta mucho despedirnos. Pero bueno, hasta aquí el programa de hoy. Volvemos el lunes 18. Feliz descanso, feliz semana, y nada, que os vamos a echar mucho de menos. Hasta el lunes 18. Descansad y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. Somos la Resistencia y queda mucho por resistir.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.